Hola a todos, hola, hola, hola. Hola, ya estamos pronto a comenzar nuestro primer en vivo. Estamos esperando al profesor Julio. Parece. Hola, ¿cómo estás? Hola, Julio. Hola María José, hola a todas y todos los que estén viendo y los que se vengan incorporando. Espero que estén muy bien. Que vamos a esperar un poquitito antes de comenzar para ver si se pueden conectar más personas. Tenemos 7. Hola a todos. Mm, Es nuestro primer en vivo, así es- que tienen que darnos buena energía, buenas vibras. Un poco nervioso. Bueno, yo estoy un poco nervioso. Eso sí, pues estamos inaugurando esta experiencia, bueno, que es una experiencia que la idea es que se vaya lo más normal posible en el sentido de que sea una práctica constante. Y claro, pues la idea es que nos comuniquemos mejor con esto. La charla de hoy día tiene como objetivo hablar precisamente de eso, de la comunicación en esta era digital. Ahí te Y mandan la idea es que, te mandan muchos saludos todos los estudiantes. Así que, bacán. Bueno, vamos a comenzar eso. entonces. Mi Ujú. nombre es María José Manzano, yo soy educadora diferencial y soy coordinadora del programa de integración del establecimiento. Soy nueva, así que para los que no me conocen, nos alcanzamos a ver poquito. Y bueno, el objetivo, como decía Julio, del día de hoy es hacer una conversación sobre la importancia de la comunicación en la era digital. Pero antes de que comencemos con el en vivo como tal, me gustaría contarle a todos ustedes, como comunidad educativa, que nosotros venimos trabajando hace un tiempo con la idea de poder hacer una educación distinta, más cercana, a propósito del contexto en el cual estamos viviendo, eh, poder comunicarnos más, ya que han sido varios meses en los cuales hemos estado encerrados. Para esto, el eje central de esta nueva propuesta pedagógica es que las redes sociales, ya tanto el Instagram, el Facebook y el YouTube que hemos construido, que son redes sociales oficiales, se transformen como la plataforma para recibir la información, ya sea la información socioeconómica, como las canastas o toda la ayuda solidaria, los apoyos también psicoemocionales que ya están hace varios meses trabajando dentro de esta red y el acceso al recurso pedagógico que va a ser construido por los distintos profesores y los cuales los vamos a disponer en esta plataforma, en este Instagram, que nuestro Instagram oficial es JMC Oficial Recoleta, también en el Facebook, que es Centro Educacional José Miguel Carrera, y en el YouTube. Y ahí van a estar todos los recursos pedagógicos y toda la información necesaria y que tengamos una comunicación más constante. El teléfono, como cárguenlo y lo puede ahí ver que dice que se le va a descargar el teléfono. Eh, entonces, ¿cómo lo queremos hacer? A través de semanas temáticas, los distintos profesores nos hemos agrupado en distintos módulos, y este sería el día del inicio de estas semanas temáticas con la semana de redes y tecnologías para la educación, en donde el objetivo pedagógico de esta semana es entregarle a toda la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a las familias, distintas cápsulas de aprendizaje que nos enseñen o que nos muestren cómo poder utilizar las distintas tecnologías existentes y las redes sociales para nuestro aprendizaje. Ahí Julio Ajá. me ayuda si están diciendo algo, porque soy un poquito ciega. Ajá. Eh, Sí, ahí están saludándolo. Saludos, buena onda. Ya. Entonces, esta semana, como les comentaba, ese es el objetivo central, también poder llegar a más
estudiantes, entonces la idea también es que se sumen todos a la campaña que estamos haciendo para tener más seguidores, lo comenten con sus compañeros, con sus amigos y cada vez vayan teniendo más seguidores porque la idea también vamos a ir haciendo distintos concursos y un poco sumarnos a cómo se trabaja en Instagram. Hoy subimos la primera cápsula de aprendizaje, la cual tiene como por objetivo aprender sobre las cápsulas educativas, qué son y cómo se construyen, y a poder ayudarnos también a nosotros como profesores para llegar a nuestros estudiantes. Durante toda la semana vamos a estar dando distintas cápsulas de aprendizaje para que la idea ahí es que ustedes les pongan me gusta, comenten, porque a partir de toda la interacción y participación de ustedes vamos a ir teniendo distintos concursos para también ayudarnos, no sé, con minutos o con cosas ricas para nosotros. También en esa idea es que vamos a hacer durante esta semana 5 live, y este es el primero que vamos a hacer con el profesor Julio, como les adelantaba con el tema de la importancia de la comunicación en esta era digital. Así que bueno, esa era un poco la introducción, Julio. Saber cómo estás, cómo te sientes. Bueno, entusiasmado, nervioso también, y también eso, más que nada el entusiasmo de preparar este nuevo espacio, de crear este nuevo espacio, y la idea es que ustedes también, chiquillas, chiquillos, se apropien de este espacio y sea una instancia como para volver a comunicarnos o para seguir sumando en cuanto a la comunicación, sobre todo en este tiempo que prácticamente nos cambió la vida este año, en donde está todo raro, todo distinto y tuvimos que acostumbrarnos a, a nuevos escenarios, a estar en el encierro, ¿cierto? A nuevas normas sanitarias, etcétera. Y obviamente la comunicación, en este sentido, ya sea con los seres queridos, con otras personas, evidentemente es importante mantenerlo y también tener una reflexión sobre eso. Claro, entonces desde Em, ya aquí está la invitación, todos los lives van a quedar guardados para que después lo puedan compartir con los otros compañeros y poder, como decía Julio, apropiarnos de este espacio. Por lo menos esta semana vamos a tener estos 5 lives a las 6 de la tarde, un horario que quizás pensamos nosotros que podamos comunicarnos de forma mejor. Vamos a estar, varios profesores tenemos la comunicación directa con estos Instagram, entonces vamos a poder escucharlos, leerlos, saber sus comentarios y para también ir poder mejorar y crear la educación entre nosotros, con construir un nuevo modelo, una nueva forma de educación, de aprovechar esta instancia que para todos fue inesperado, aprovecharnos de esto y crear algo mejor de lo que nosotros teníamos. Entonces, en ese sentido y con el tema que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría saber, Julio, cuál es tu visión de qué es la comunicación, qué se compone, de qué se trata. claro, o sea, obviamente es importante antes de hablar de comunicación y sobre todo en la era digital, saber qué es comunicación, o sea, discutir sobre el concepto de comunicación, porque desde ahí obviamente parte todo para adelante. Y bueno, y en ese sentido es difícil también responder de manera cierta o de manera indiscutible lo que es la comunicación, porque depende también de la mirada. La mirada o la escuela también de la persona que haya sido el experto o la experta que haya definido. Pero se entiende generalmente o se enseña la comunicación como un intercambio de información entre dos o más personas, incluso puede ser con uno mismo, mediante, bueno, señales visuales, ¿cierto? Señales auditivas, el lenguaje escrito o el lenguaje oral. Eh, Ahora a mí siempre me da como que no me convence mucho esta definición en cuanto al intercambio de información, porque esto asume como el típico, bueno, y si se acuerdan los estudiantes, el típico modelo comunicativo donde está el emisor, ¿cierto?, que manda un mensaje a un receptor con un canal, etcétera, etcétera. A mi parecer, creo que no es tan mecánico el fenómeno de la comunicación, en el sentido de que el Claro, mensaje viaja, ¿cierto? ese modelo como que Y, lo mecaniza y también como que solo le da el foco a lo informativo, olvidándose quizás de otros componentes de la comunicación como el gestual o el tema de las emociones, que no son tan fáciles de definir dentro de una estructura. claro, porque
porque claro, no es tan fácil o no es tan simple como yo hablar un mensaje que le va a llegar a la otra persona que lo tiene que decodificar, sino que es un proceso mucho más complejo que, claro, que hay, ¿cómo se llama? Hay otros mensajes que uno está mandando a la vez que está escribiendo o que está hablando, sobre todo en la comunicación hablada. Por ejemplo, yo puedo estar mandando un mensaje, pero mi cuerpo puede estar enviando otro mensaje que esté totalmente contrario, que es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos que hablar en público, cuando no dominamos mucho, o lo que nos pasa también cuando estamos nerviosos, o cuando no, cuando te dicen algo raro, estás rara, no sé. Ahí Cuando hay, muchas ahí hay, Acabo de decir a los estudiantes que el mensaje que ellos quieren dar no es el equivocado, sino que muchas veces son las formas a las que se quiere dar ese mensaje. Y que también existen distintas personas en relación eh, socioculturales que pueden interpretar de forma diferente. Entonces sí, es importante tener ese foco al momento de comunicar, que no es tan solo claro, emitir un mensaje, sino que también debo saber a quién le estoy dando ese mensaje, cómo puedo llegar de mejor forma para entregar ese mensaje, ser también un poco estratega. por supuesto, claro, porque, bueno, y ahí a mí me gusta igual hacer harto, como estudiar la etimología de una palabra para saber más o menos en el pasado, o cuando la palabra se institucionalizó, se instauró. Y comunicación, etimológicamente, bueno, viene obviamente del latín, o del griego, pucha, no me acuerdo, pero significa poner en común, significa Ah, compartir. Comunicar es poner en común, o sea, es extrapolar o sacar de mí un mensaje, y no necesariamente un mensaje informativo, sino que también nosotros comunicamos emociones, comunicamos también sensaciones, etcétera, y también estados de ánimo, qué linda donde, definición, perdón, Julio, qué linda definición uh-huh, esa que dijiste, es como poner en común, como nunca de verdad claro, había como visualizado eso de la importancia de la comunicación, porque una vez, yo creo que muchas veces nos pasa ahora, uno se centra solamente en el que quiso decir uno, y no en claro, poner al servicio del bien común o de las personas con las que estás estableciendo esa comunicación el entendimiento de ese mensaje. Y muchas veces como nos desligamos y tú dijiste eso, o yo no claro. quise decir eso. Y entonces ahí como que nos centramos en nosotros mismos y la comunicación falla, porque hay que establecer como principio de que es difícil establecer la comunicación efectiva en cualquier contexto, o sea, familiar, amistad, siempre estamos con la misma, es que no me entienden, es que no me entienden, es algo como Uh-huh. común. Claro, y bueno, tampoco se trata obviamente o sea, la idea es no llegar a un extremo en el sentido de que, ay, yo dije esto y me hago responsable de lo que dije nomás, si lo que tú entendiste me da lo mismo porque es tu problema. Salir de ese extremo, pero tampoco llegar al extremo de hacernos hiperresponsables y hasta ansiosos en el sentido de tratar de comunicar lo mejor posible o de manera inequívoca. Y la idea, Sí. cuando uno pone en común, obviamente yo doy un poquito de mí y la persona, el receptor, da un poquito de sí también, y desde ahí se construye una verdad y una realidad. Uh-huh. Y, y eso se da no solamente con el mensaje dado, sino que también con distintos códigos. Por ejemplo, la proximidad, en el sentido de qué tan cerca me pongo de una persona al hablar, mis gestos, mi, mi cara también, mi rostro, mis expresiones faciales, mis gestos también corporales, la kinésica, la proxémica, y todo eso entonces también está transmitiendo mensajes y que, bueno, desde ahí partimos del tema también, de cómo eso se refleja o cómo eso se ve también transformado, trastocado en la era digital, donde no estamos presentes. Y, Y también y como una idea de cómo a partir de esta forma de comunicación, la que tú mencionabas, verbal, no verbal, escrita, nos han ido como definiendo y construyendo como sociedad. claro, como sociedad y como humanidad también. Eh, es, bueno, he estudiado también que gracias, bueno, hay distintas teorías obviamente, pero una de las teorías es que con la creación del lenguaje, no la creación, porque no se creó por sí solo, sino que fue creándose en la medida que se fue complejizando la vida, pasando ya desde primate a ser humano, Homo sapiens. Claro, pues se fue creando mensajes respondiendo a distintas necesidades
en la medida que se fue también viendo más necesidades, primero, por ejemplo, la familia. O sea, cuando los mamíferos, ¿cierto?, empezaron a interactuar y a formar esta familia o este grupo, evidentemente necesitó comunicarse para poder entender y seguir vivo. ¿Y qué es lo que hace? Y que lo hemos visto todos y nosotros también lo vivimos cuando fuimos guaguitas, en el sentido de que tuvimos que aprender a comunicarnos para sobrevivir. O sea, la guaguita en un principio es un reflejo que llora para tener hambre, pero hay un momento en que empieza a desarrollar mensaje o empieza a aprender cuál es el mensaje que tiene que enviar para tener tal respuesta. Y así nos vamos Claro, que complejizando y vamos creciendo. ahí también se da el fenómeno del cual como que se dice que siempre va en conjunto el pensamiento con el lenguaje, porque a partir Claro, del lenguaje de las señas que te van dando estos indicadores, por ejemplo, el momento cuando haces el ejemplo del bebé, va quedando que cada acción tiene una reacción y eso va permitiendo ir desarrollando mis habilidades del pensamiento, mis esquemas mentales, poder comprender y razonar de distintas formas. Por eso el lenguaje se vuelve muy importante porque es la forma de saber cómo estoy pensando en definitiva. Y claro. muchas O sea, veces no es coincidente, muchas veces mi nivel de pensamiento quizás es mucho mayor, pero como no he desarrollado estas habilidades lingüísticas, en definitiva no puedo dar mi opinión o llego a contradicciones. claro, no sé si le ha pasado, bueno, y ahí los estudiantes también que comenten, porque lo he Sí, visto también en que hay veces que, claro, que los chiquillos, las chiquillas tienen mensajes que son más complejos de lo que lo pueden hablar. Y eso evidentemente se soluciona comunicando, intentando. Y al final la comunicación también es una especie como de ensayo de error en el que voy yo construyendo un mensaje. No, no es que el mensaje se envíe cocinadito, cerrado como hablábamos al principio, sino que también se va construyendo en común. Y así nos vamos entendiendo. y eso es súper importante igual entenderlo, tanto desde nosotros como la mirada de los profesores, como también los estudiantes, de la mirada de ellos como jóvenes. O sea, al principio de la comunicación, cuando por ejemplo estamos recién conociendo, muchas veces ponemos barreras, así como hay condiciones como preconcebidas o ideas, entonces dificultan la comunicación. Entonces, entender que es un fenómeno en el cual está el otro también presente también nos permite ser un poco más empáticos en ese sentido. Claro, y al final, precisamente esto mismo, por ejemplo, al principio, podemos ocupar esta misma conversación. El hecho de que, claro, que hayan comentarios, por ejemplo, que vayan Uh -huh. apareciendo ahí, o el hecho de Sí, saludar a alguien, ya es un acto comunicativo súper importante, porque, claro, dice, cuando uno da un saludo, uno dice, claro, aquí estoy, existo, ¿cierto? Y te saludo también a ti, te valido como persona que existe. como personas que existen, Y, claro. claro, y en ese sentido también estamos validándonos todos mientras comunicamos y mientras conversamos. Y, Y y en también ha ese, sido sí, una problemática el hecho de que siempre, por lo menos a mí, los estudiantes me lo han dicho en varias oportunidades, como que la juventud y la niñez se siente poco escuchada, en verdad. Como que también dentro de la construcción social está el adultocentrismo en el cual se cree que la única forma correcta de comunicarse es como nos comunicamos nosotros como adultos. Y por ende invalidamos las formas de comunicación de los niños y de los jóvenes. claro, ahí también es que, claro, siempre a la hora de comunicar, que, claro, porque todo depende del contexto de donde uno esté. Porque, claro, yo no voy a poder imponer mis códigos a otra persona, mis códigos de comunicación, porque son los míos, los que yo he desarrollado en la medida en que he ido interactuando con otros. Y también, obviamente, como profe de lenguaje, claro, tengo un poco más de autoridad en el sentido, autoridad lingüística, por decirlo así de una manera, Claro. pero en la medida en que soy un profesor y hay un alumno o una alumna ahí también. Fuera de esa relación entre profesor y alumno o alumna, ahí los estudiantes o todas las personas deciden los códigos. Evidentemente yo no hablo igual en el colegio como hablo con mis amigos. Claramente ahí tengo otro marco de comunicación. O tampoco hablo de manera igual como persona, de tú a tú, como también a través de WhatsApp o a través de los mensajes que envío en las redes sociales. O sea, no es lo mismo.
Y eso que te mencionaba en cuanto a la diferencia entre las juventudes y la niñez en relación a la comunicación, nosotros ahora como adultos y profesores en este contexto en el cual me hemos he visto desarrollado el tema de la pandemia, ahí ellos mismos, no, nosotros igual como que nos vemos un poco en desventaja en relación a la comunicación en la era digital, porque es toda una forma diferente de comunicarse en tanto a la escritura o el lenguaje o claves lingüísticas, en el cual nosotros como que nos vemos un poco desorientados, porque no era nuestro habitual, no nos desarrollamos no crecimos dentro de esa era, entonces para mí en Claro, lo personal es una oportunidad súper importante de que nuestros jóvenes, nuestros mismos estudiantes nos puedan ir enseñando y mostrando también algo que para ellos ha sido innato desde el nacimiento. claro, ahí está el concepto de los nativos digitales, que son esta generación que ha nacido con estas tecnologías. No podemos olvidar que nosotros, por ejemplo, los que tenemos de 30 años para arriba, nosotros crecimos cuando se instauró o con el teléfono de red fija, el teléfono tradicional, por decirlo así. Y ese teléfono cumplía una necesidad de comunicación en general con los seres queridos, por una parte, o con los contactos que ya tienes. Es como una necesidad de mantener la comunicación. Eh, Sin embargo, en la era digital, bueno, el teléfono obviamente estamos hablando de smartphone, ya con muchas más herramientas que un teléfono con 12 botones, y donde el teléfono, bueno, y el smartphone se transforma no cumple la necesidad de contactar a los seres queridos, sino que es un acceso al mundo, es un acceso a millones y millones de plataformas y de acceso a comunicación y también acceso a información. Y es una herramienta entonces para conocer el mundo, es totalmente distinto. Nosotros no tenemos ninguna, nosotros cuando éramos niños no tuvimos un dispositivo similar. La tele podía ser a uno y el computador cuando recién salió Internet. Pero la Internet que teníamos nosotros en ese momento tampoco es la misma Internet que tenemos ahora. Que era más o menos la Internet, era una extensión de los libros, prácticamente, en que uno accedía a la información, no interactuaba. Ahora los chiquillos pueden y prácticamente pueden transformar eh, Internet. Entonces, y en ese sentido también, sí, No, iba que a dice, decir eso. y en esto que estamos conversando, igual, no sé si hay algún estudiante ahí, algún joven conectado, eh, saber su opinión en relación si cree que esta era digital ha entorpecido, favorecido o indiferente al tema de la comunicación entre nosotros. Si ha tenido algún impacto o lo visualizan así, porque igual ellos son los que tienen como la mayor interacción o conocimiento. Así que los dejo invitados también para que vayan ustedes también dando su opinión en relación a cómo son, a cómo ha sido la comunicación, se ha visto afectada en lo que ustedes piensan en relación a la era digital. ¿Se ha favorecido o Mira, entorpecido? Porque puede, yo, opiniones que se ha favorecido porque antes no podía conversar con una persona que estuviese en el extranjero, saber de él, cómo está, o por otro lado, hay opiniones que la ha entorpecido porque, no sé, pues antes si yo te decía una cosa como nos vamos a ver el día martes a las 6 de la tarde, nos veíamos el martes a las 6 de la tarde, ahora yo podría cancelar minutos antes claro, de esa cita, como está el tema de la inmediatez en relación también a la era digital. claro, ahí hay hartos temas. Eh, pero mira, voy a centrar uno, ahí veo un comentario de Chino Pluto que dice que, por ejemplo, la evolución de la comunicación entre los adultos y los jóvenes de hoy es diferente por interpretar las palabras de los jóvenes en sus diferentes códigos. Yo creo que por ahí va la cosa, Uh en -huh. el sentido de que de, no sé, no me atrevería a afirmar categóricamente si esto ha entorpecido o ha mejorado, sino que depende del contexto también y del adulto. Por ejemplo, eh, antes yo me acuerdo cuando con mis papás era más difícil como hablar los mismos códigos, las mismas palabras, en el sentido de que yo manejaba un lenguaje que era con mis amigos o con mis amigas, y mis padres, claro, vivían como prácticamente en un universo aparte, donde me,
donde había como una especie de disociación o de no entendimiento respecto a los códigos. Cuando hablo de código me refiero a las palabras que ocupábamos. Claro. Ahora, Bacán. ahora como esto está claro, o sea, Está claro, bacán, está entonces, bacán. eh, y yo creo que que Internet, la era digital, las redes sociales, ha como democratizado un poco esto, en el sentido que ya podemos, como los que estamos más viejos, igual no quedarnos tan atrás, en el sentido de cómo se habla o de las cosas que se hablan. Ujú. Por ejemplo, por darte un ejemplo, estamos nosotros ahora, ya hasta mi papá, mi mamá están mandando memes, por darte un ejemplo. Y con memes con los códigos que Hicieron siguen un y meme, que ya se ha inventado. ya nos hicieron un meme. Claro, pues, ya han hecho memes incluso y mandan más fome o menos fome. Bueno, eso son cosas también de cada persona, pero yo creo que, claro, porque como democratizado los códigos. Sin embargo, también ha individualizado a las personas en el sentido de que ya se transforma, se pone un poco más mecánica la cosa, en el sentido de que ya la comunicación no pareciera que no es como la definición que di al principio de poner en común, sino que yo envío un mensaje ya preparado, yo envío un Ujú, mensaje ya listo, o sea, yo puedo, por ejemplo, reflexionar sobre lo que voy a escribir ujú. en un WhatsApp, por ejemplo, en un mensaje de WhatsApp. Yo puedo editarlo, puedo darme el tiempo incluso de que quede lo mejor posible según mi propósito. Hasta eliminarlo Obviamente ahora, hasta también me puedo, eliminarlo. hasta, Si me hasta arrepiento, si me arrepiento, claro, lo elimino. claro, entonces está mucho más mediada la comunicación en el sentido de que yo puedo editarla, puedo confeccionarla, puedo crear la imagen que yo tengo. Y desde ahí yo creo que ese es el punto más Mm, importante en cuanto a los mensajes que yo envío, que yo puedo prácticamente moldear mi personalidad mm, y enviar una imagen que es la que yo quiero en realidad. claro. Eh, desde el concepto, desde la selfie hasta las publicaciones que yo hago, los tweets, yo puedo controlar prácticamente todos los mensajes que doy. Eh, por supuesto con algunos alcances, pero claro, pues, o sea, el sentido de demostrar lo que yo quiero me puede también hacer una personalidad que sea totalmente opuesta, incluso opuesta a lo que yo soy en la vida cotidiana, en la vida interpersonal, me refiero a la vida real. Y esto ahora con la cuarentena, con la pandemia también, en mi opinión, yo creo que se ha acrecentado. Sí. Ese es un tema igual como para largo y también es importante saber la opinión de los estudiantes porque es algo como que se da muy común ahora que, no sé, hay cosas que te definen ni siquiera es tu forma de pensar, sino que cómo te ves, como la apariencia, la cantidad de seguidores, la influencia que tú puedes tener en otras personas y como tú mismo dices, todo ese mensaje está controlado. Pasa por un sistema de control propio en cuanto también están mediados sus intereses. Entonces, me parece súper interesante esa forma de ver el tema de la comunicación y cómo ha evolucionado en este último tiempo y las consecuencias, a lo mejor un poco negativas que pueden generar, como depresiones también, el tema del bullying cibernético y otros componentes que van desde la misma raíz que tú estableces y dejas como súper clara. Sí, sí, o sea, también Internet, esto, el anonimato o el pseudo anonimato, como casi anonimato que da la pantalla, igual crea una instancia como de casi impunidad en cuanto a los mensajes que yo voy a enviar. O sea, yo puedo, por ejemplo, ser muy violento con alguien mandándole un mensaje y esa violencia, eh, esa como violencia virtual a través de la palabra, puedo hasta yo pensar incluso que no estoy siendo violento, ¿me entiendes? Porque no estoy haciendo lo que se entiende por violencia en el sentido de atacar y agredir personalmente a una persona, sino que estoy simplemente escribiendo un texto. Y bueno, y desde ahí también está, de ahí también obviamente eso recae una responsabilidad de las personas en cuanto a lo que uno está comunicando, porque claramente esta instancia de poder controlar todo lo que yo digo también recae
responsabilidad o en un autoconocimiento en el qué es lo que quiero comunicar. Y todos Y, nos ponemos a pensar antes de escribir un mensaje. y se vuelve fundamental poder trabajar esta idea con nuestros estudiantes, porque no podemos olvidar que están en la construcción de su personalidad, de sus gustos, y todas esas cosas se pueden ver mermadas en función de esta pseudoimagen que queremos establecer y que ya está dada por los medios de comunicación. Entonces, súper importante ser consciente porque esto va a seguir ocurriendo, es parte del proceso de la comunicación que tenemos hoy en día digital con toda esta era, y dialogar sobre eso, ser consciente sobre eso también me permite tener acciones de autocuidado y decir, bueno, darme cuenta cuando estoy haciendo algo para otros, cuando estoy haciendo algo para mí y cómo poder equilibrar estas dos energías y no salir lastimado, porque la idea es disfrutar cada etapa de las cuales nosotros vamos viviendo. Claro. Claro, y sobre todo también cuando, imagínate si nos ponemos a pensar en las redes sociales. Ya, ya, por ejemplo, Instagram, o bueno, Facebook también, Instagram, en realidad todas las redes sociales que, las más importantes por lo menos, ocupan la lógica del like, ¿cierto? En el Claro. sentido de que si yo le doy like a algo, el algoritmo probablemente me va a mostrar cosas que se parecen a lo que yo le di like, o se parecen a las cosas que yo comento, o se parecen a las personas con quien yo hablo. Y, y tenemos, y tenemos ahí prácticamente, como dicen ahí en los comentarios, una segunda vida prácticamente. En el Uh -huh. sentido de que yo, claro, soy una persona de carne y hueso que está caminando por las calles, bueno, ahora no se puede, pero vamos a volver a la normalidad. Pero claro, en el mundo normal, claro, yo soy el, la persona que está caminando por las calles, es una, claro, y hay otra persona, otro yo, que es el conjunto de los registros que tienen las redes sociales o Google o estas grandes compañías, que es la información de todo lo que yo hago en Internet. Y en ese sentido también hay una especie como de fantasmita mío, o de fantasmita suyo de todos los usuarios, que tiene ciertos gustos, ¿cierto? Que se comunica de tal manera y también eh, le permite a esta máquina, pongámosle Google o pongámosle Instagram, de mostrarme a mí las cosas que ya saben de lo que me va a gustar. Eh, por lo tanto, también la comunicación en la digital es un poco igual complaciente, en el sentido de que obviamente me van a salir las cosas que me gustan. Inmediatez también. Pónganse, por ejemplo, inmediatez también, pues claro, y las tengo al tiro. No sé, pues usted en el Instagram se va a la parte del buscar, ¿cierto? Y donde aparecen como estas recomendaciones, ¿cierto? Claramente me van a salir cosas que se parecen a lo que yo le doy like. Y en ese sentido también está ese concepto como de burbuja digital en el que se trata de que, bueno, es una teoría también porque hay estudios que niegan esto, que dicen que esto no es así. Pero, pero al parecer en las redes sociales y la comunicación digital me encerraría en una burbuja complaciente que me muestra lo que a mí me gusta e ignora lo que a mí no me gusta. Entonces eso también obviamente me hace no confrontarme con lo que a mí no me disgusta. Y probablemente ahí nos va a llevar a una sensación quizás de intolerancia o de no aceptar lo que a mí no me gusta, y también obviamente con todo lo que eso conlleva en la frustración, no sé, o errores comunicativos, etcétera. Y también por eso Entonces, claro, se vuelve como importante lo que mencionaba al principio, esta evolución de la comunicación. O sea, todos los componentes, los factores que estamos hablando en la actualidad son características de la sociedad en la cual nosotros nos hemos estado desarrollando con esta evolución casi exponencial del tema de las redes sociales y la comunicación digital. Entonces, lo importante que me quedo yo en lo que estamos llevando de conversación es que tenemos que ser conscientes y hablar de estos temas porque lo mismo que me pasa a mí le puede pasar a ti y así vamos dialogando y vamos estableciendo de que si vivimos en una sociedad con tales características, eso no trae por consigo mismo que tú tengas que actuar o moverte de la misma forma, sino que ser consciente de la época que estamos viviendo, de los tipos de comunicación y que esto no nace aquí, sino que trae una trayectoria, una historia que nos hace ser quien somos en este momento.
sí, po. Y desde ahí también, no sé si te acordáis tú, bueno, y también cuando éramos chicos, que dependía de con quién te juntabas y como qué tipo de persona Sí, eres, el dicho. o, o las malas influencias. eh, Dime con quién que- andas y que- te que- diré quién eres. Así se- claro, por Dime con ejemplo, quién ese dicho ya andas. que, y claro, pues, y en ese sentido, prácticamente, literalmente, era con quien uno andaba, eh, ¿Cómo te era como yo veía la catalogas? vida también. Sí. Claro, entonces, y ahora uno no, al parecer, con las redes sociales, no anda por la vida, sino con otra gente, sino que uno se enfrenta a un universo de personas y de donde yo, desde mí, desde lo que yo sé, desde lo que lo siento y desde lo que quiero, voy a adscribirme o voy a meterme en tal lugar, pues, en tal usuario. Voy a seguir a este usuario porque al parecer me gusta lo que publica. Y ahí también en ese sentido es, es autónomo, pero también individualista en el sentido de que yo me enfrento al mundo, no voy como en un grupo. Los seres humanos, bueno, desde que somos humanos y humanas, nos comunicamos de manera grupal, somos seres gregarios, en el sentido que Ujú. necesitamos una sociedad para incluso sobrevivir y para mantenernos cuerdos también. Si, si- y por eso esta cuarentena también nos ha trastornado un poco, a todos, algunos más, algunos menos, en el sentido que nos ha quitado o nos ha amputado eh, esa necesidad. Eh, por, mira, por darte un ejemplo, hay un estudio que, bueno, el que estábamos comentando hace un rato, en que, por ejemplo, eh, ocupa, el conversar me refiero a las charlas triviales, de las personas ocupa un gran porcentaje de todo lo que comunicamos en el día. O Ah, sea, sí. eh, me refiero a charlas triviales, hablar de las cosas que te pasan, cómo estáis, contar la anécdota, hablar de las anécdotas de otras personas, ¿cierto? Opinar sobre estas anécdotas y De otra así, persona. claro, po. Y eso Inventar. ocupa en el segundo, claro, inventar la respuesta que dijo este otro y todo eso, bueno, y ahí uno también se pasa en eso y crea sociedad también en eso. Ujú. Eh, bueno, este estudio decía que nosotros en las conversaciones, el 65% aproximadamente en un estudio, de lo que se comunican las personas estudiadas era temas sociales de lo que te estoy hablando, o sea, de cómo va la vida, qué tal tú, Desde cómo, lo que compraste en el metro, del vendedor, el que estaba en la embarrada, que te caíste, que te pegaste, todas las cosas que uno vive en la interacción diaria, su rutina, claro, que comiste, todas esas cosas. Y todas esas cosas, claro. ¿cómo? Y esas son las cosas también, obviamente, que crean lazos afectivos, que Claro. crean una amistad, hermandad o incluso pareja, pues también, porque dependiendo de lo que uno conversa también, obviamente ahí va la afinidad y los alcances. Luego ahí 65%, o sea, es más de la mitad, luego ahí ya con 12-13% es como trabajo y estudio, el clima, política y todo eso. Y toda esa conversación, ese gran porcentaje, es gracias a que somos personas de carne y hueso que nos encontramos con otra persona de carne y hueso, así, pues de tú a tú, de frente. Claro. Y ahora bueno, con la era digital, evidentemente eso cambia, porque claramente, o sea, no digo que no existe el cómo está o la conversación social, porque claramente uno también habla por redes sociales de estos temas, pero no es lo mismo. Y ahora con la cuarentena, ahora con este encierro también, esto quedó amputado prácticamente y perdimos eso. Y que eso también ha causado problemas como de salud mental también en las personas. Si se viene una ola Sí, como... eso mismo estaba pensando en este momento, porque claro, cuando nosotros tenemos un diálogo presencial con otro, un diálogo directo, te puedes fijar en esos otros componentes del mensaje que conversábamos. Pues entonces, tú puedes tener más confianza o menos confianza en función de eso, porque dices, ya, estábamos hablando nosotros, entonces tú ves que yo tengo una disposición de conversar, o ves que, o de resolutiva, no sé, pues mi cara te demuestra que estoy interesada en lo que tú me estás hablando, pero a través de lo digital uno
eso no existe. Entonces, igual como que van estas crisis, un poco que lo que ha pasado en la pandemia, es que, claro, así como que me siento inseguro, yo he estado sola mucho tiempo en la cuarentena, entonces así como, hoy estoy sola, como que no estoy con nadie, porque a veces solamente el estar en el contacto con el otro ya te hacía sentir que estabas en comunidad, aunque no estuvieran hablando, que no estuvieran conversando. Y eso es un poco lo que no hemos perdido por la crisis. Entonces, ahí cosas que nunca hacía mucho yo, que eran videollamadas, ahora es como un salvavidas para los momentos en los cuales uno se encuentra con alguna dificultad. Entonces, eso como que reflexionaba un poco de que independientemente esta era digital esté tan encima entre nosotros, igual sentimos como seres humanos, y esto nos ha demostrado la cuarentena, que el contacto con el otro es muy importante y nos invita a otra reflexión. Por lo menos para mí en lo personal, me invita a la reflexión de cómo ha sido mi interacción y mi comunicación con un otro durante este tiempo, o sea, en mi vida en general. O sea, cómo hacer esta apreciación que siempre se dice de las cosas cuando uno las tiene, las aprecia más, de Claro, las veces en las cuales he estado en comunidad y no me he comunicado de forma correspondiente, porque a lo mejor el estrés u otras cosas, y eso me ha permitido como reflexionar algo, a la comunicación con el otro, el mensaje, claro. la importancia de estar con otro, de interactuar con otro, de ver los ojos de otra persona, y son cosas que nos permiten reflexionar de cómo hemos ido desarrollando nuestra vida comunicativa en función de esta nueva era digital. Por lo menos lo visualizo así, y con las personas que he conversado también lo ven así. Claro, por ahí va la cosa. No sé qué opinan nuestras invitadas. Eh, Ahí que comenten abajo ahí si echan de menos, por ejemplo, el colegio mismo, pues, el estar de tú a tú, los recreos, o si ustedes están más acostumbrados a hablar o a chatear para comunicarse o usar las redes sociales o lo digital. Ahí les invito también a que, a que comenten abajo sus apreciaciones, porque, porque claro, mira, y me gustaría tomar un punto que dijiste que encuentro de vital importancia, que es el tema de la confianza. Que cuando, claro, pues, cuando uno está presente, por decirlo así, o sea, es imposible comunicar algo o generar un consenso si no hay confianza entre las personas. Si yo no confío en alguien, no puedo conversar con esa persona. O sea, yo imagino, por ejemplo, tener una conversación con una persona que yo sé que es corrupta, por ejemplo, o que sé que es ladrón, o que sé que... Y, y, y claramente no le voy a creer lo que me va a decir. Y es cosa de ver también la reacción de la gente cuando, por ejemplo, el gobierno manda comunicados, ver los comentarios que hay. Hay una crisis como de desconfianza entre las personas y y aquí voy a dar obviamente mi opinión, y ojalá que no estén de acuerdo conmigo. No, o sea, ojalá que se cree una conversa aquí, en Claro, el una sentido de discusión. que, claro, que este tema de la confianza con las redes sociales, como uno puede elaborar el mensaje, incluso puedo sobreelaborarlo y puedo cocinarlo a fuego lento y puedo ponerle todos los filtros que quiera y todos los emojis que quiera y todos los GIFs que quiera al hacer una... Eh, también hay como una sospecha de mí, me pasa de que como que no creo mucho. Y eso es cuando yo lo comparo obviamente con las relaciones personales. Ujú. Pero al parecer esta confianza como que no, no tendría una respuesta como de qué es lo que pasa cuando yo veo, por ejemplo, una foto de una persona que yo creo que... eh, no sé si nos ponemos a preguntar si le creo o no le creo a, a un mensaje. No sé si va por ahí la comunicación. Yo creo que ahí también, obviamente, hay mucho que estudiar. Y si Yo creo la... como es que algo fundamental para el acto comunicativo es la confianza, es tener confianza con el otro. Y creo que el estar tú a tú, la forma presencial, me da más herramientas para poder confiar en definitiva en ese mensaje, porque tengo más un contexto más amplio para poder interpretarlo. La persona, cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo gesticula,
también la historia de esa persona, el hecho de que no podéis borrar, no puedes borrar lo que dices, sino que tienes que estar ahí en la marcha tratando de elaborar y tratando de pensar cómo es la mejor forma de entregar ese mensaje. Entonces te hace, con todos esos componentes, poder un poco confiar más. Cosa que a lo Claro. mejor se disminuye en la forma digital, porque como tú dices, puedo volver a escribirlo, incluso si lo escribí en un arrebato lo puedo borrar, y también hace un poco, quizás como tú dices, el tema de complacer, así como entregar el mensaje para poder conseguir lo que quiero, y no realmente lo que quiero comunicar o quien quiero ser. Claro, porque hay ciertos, demos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, demos un ejemplo de la selfie. Por tanto, un dispositivo comunicativo simple, una foto, una selfie, la que yo voy a subir a mi Instagram. Obviamente voy a componerlo, ¿cierto? Voy a buscar el mejor encuadre, ¿cierto? Lo que salga bien, que salga mi cara bien, ¿cierto? Que no salga con un ojo desviado, no sé. Voy a buscar la mejor foto, por tanto. Pero esa mejor Claro, foto también, eh, esa foto, yo voy a tratar de imitar las otras selfies que he visto, las mejores por lo menos, las que he visto. claro, Y voy a tratar de ubicar y de ponerme en ese esquema mental que tengo yo de una selfie, que es básicamente igual lo que pasa con la comunicación. Nosotros cuando aprendemos a comunicarnos también, evidentemente nos ponemos o tratamos de adecuar a lo que ya he aprendido que funciona. Por ejemplo, si yo me porté mal, yo aprendí que levantarle la voz a mi mamá no es una buena forma de comunicarme porque probablemente se enojar conmigo y no me va a pescar. no voy a conseguir lo que Entonces quiero. yo, claro, o conseguir conversar. Lo mismo con la foto. Si bien son ejemplos distantes, pero me refiero a que uno al comunicar igual se adapta a un modelo preestablecido. Y, y lo que también ahí me surge como un corte ahí con respecto a la autenticidad y a la identidad propia también. O sea, ¿qué tan auténticos somos si estamos tratando de adaptarnos o de meternos en estándares de belleza, por ejemplo, si seguimos con la foto, para comunicar lo que soy yo, ¿me entiendes? O sea, como, Sí. ¿qué pasa ahí con la autenticidad y con la diferencia de las personas? Y ahí también surge como una cosa que me incomoda en ese sentido de la autenticidad de las personas. No sé si, no quiero ser el viejo Y que en retrógrado, pero al definitiva las parecer, personas que son auténticas, bajo ciertos patrones de comportamiento que ya están definidos, son las personas exitosas. Entonces desde ahí también se disminuye el tema de la creatividad o de la autenticidad o de hacer otras cosas, porque si eso ya está validado, si eso ya da claro, resultados, entonces claro que es un tema. Ahora, nosotros también, y ahí es donde reitero la invitación, que no importa que no sea en este momento en relación a los seguidores, pero el envío va a estar grabado, igual pueden comentarnos después la opinión, porque nosotros lo vemos desde la vista que ya estamos más grandes, crecimos de otra forma, y por eso para claro. nosotros se vuelve como una problemática o lo que nos causa un poco de ruido, pero no sé así si también he observado como por los mismos jóvenes que crecieron con esta forma de comunicación más digital. Sí, yo también, eh, ¿qué Videos, pasa todo, cuando, con, interactúas con personas con las cuales no conoces, con no están, no necesariamente solamente las redes sociales más conocidas, sino que todo modo de interacción con un otro. claro, o sea, y este contexto de encierro también nos ha obligado prácticamente a utilizar lo digital como un medio o como único medio de comunicación con el exterior. O sea, más aún está esta burbuja Y en la que estamos aislados del mundo. en ese Sí, sentido, Julio, ¿cómo lo has visto tú en cuanto al desafío que existe de la comunicación digital y también del aprendizaje, que también es lo que nos convoca como profesor, como desde nuestro rol y desde nuestra comprensión también del medio, de lo que nosotros queremos formar eh, o lo que nosotros queremos hacer, llegar a nuestros estudiantes? ¿Cómo lo has observado tú?
en tu proceso personal? Claro. Bueno, en primer lugar, es un desafío inmenso, porque estamos acostumbrados a la comunicación verbal y la comunicación presencial. Y es lo que hemos hecho desde que aprendimos a hablar, prácticamente desde que empezamos a comunicarnos. Llevo 33 años de entrenamiento en la comunicación normal, por decirlo así, que es la presencial. Y que la comunicación digital era un complemento. Yo, por ejemplo, soy muy malo para chatear, por ejemplo. Soy como que no me pasa esto que me falta lo presencial. Eh, y que en ese sentido ha sido un desafío como el adaptarme a estos nuevos canales de comunicación, al saber o al asumir que el mensaje va a ser de manera distinta y va a ser también, tengo que adaptarme. Y en ese sentido también adaptarme a los nuevos canales de comunicación que van a ser como, y que han sido hasta ahora los oficiales. Y ha sido un reto, claramente. Ha sido un reto porque, por darte un ejemplo, las clases Zoom. Las clases Zoom no funcionan. Yo me frustraba mucho porque trataba de llevar la clase presencial a la clase Zoom. Claro, Y en la clase presencial yo siempre hago muchas preguntas, obviamente dirigidas, pero también otras abiertas, claro. Y que van surgiendo de la misma interacción también, pues, que van surgiendo desde ahí, claro, uno puede traer una idea mental, pero todo lo que va fluyendo va pasando en el momento de la clase, como están los estudiantes, sus emociones y todo lo que va surgiendo. claro, pues entonces eso es lo que va igual enriqueciendo la clase, Claro, y que va llevándola incluso a plano mucho más de lo que yo podría haber planificado. Y que era lo que también, como mi estándar de una clase exitosa es eso, claro. claramente es superar las expectativas, superar el objetivo y que, aunque incluso a veces el objetivo de la clase no se cumpla, pero sí se hizo otra reflexión que a lo mejor incluso puede ser más importante que la misma Uno clase. no sale contento igual, porque se generó interés, que a veces eso es como lo que Claro, uno quiere despertar, se generó interés, curiosidad, comunicación, que en definitiva eso es lo que nosotros queremos cuando estamos ahí en la sala de clase. La motivación, estar claro, ahí despierto, atento. y que también veo que eso es lo que le gusta a los chiquillos también, que les gusta ese tipo de clases que son las más motivadoras donde ellos participan. Entonces, cuando llegamos a Zoom, cuando hago una pregunta, por ejemplo, y veo pantalla, o sea, veo la letrita del nombre, ¿cierto? Con el micrófono desactivado, y pasan estos 5 segundos, 10 segundos de silencio después de una pregunta, y ya me empieza la ansiedad, así como de qué pasa que no responda, porque claro, pues no es una conversación, claro, me están escuchando, ¿no? Están ahí o no, están vivos o no. Y entonces, claro, pues pasa como esta sensación de soledad y de a quién le estoy hablando. Claro, Pero claro, pues, eso pasa si yo lo comparo con mis conversaciones habituales presenciales. Pero si yo me desligo de ese esquema, sino que cuento como la clase como otra forma donde yo tengo a lo mejor que preguntarle directamente a un estudiante para que se sienta aludido y conteste, claro. eh, es un desafío, pues, es un desafío que nos ha llevado a todos los profes también a aprender mucho, a aprender nuevas formas de comunicar. De hecho, por ejemplo, esto es un ejemplo de que hemos tenido que aprender a buscar He nuevas estado todo el formas día de comunicar. ansiosa con esto, todo el día ansiosa, nerviosa, porque son nuevas formas. Y es importante también nosotros como profesores decirle a nuestros estudiantes que también nos hemos estado esforzando y que no ha sido para nadie fácil. Y ahora nos vemos como en este nuevo desafío de estas semanas temáticas, de llegar a ellos con mayor, eh, de forma más directa. Por tanto, igual aprovecho de decirles que necesitamos su apoyo para que esto vaya mejorando. No sé si resulta o no Ajá, resulta, porque en verdad que creo que todo es aprendizaje, pero para que en definitiva nos vayamos comunicando de mejor manera, o sea, que estemos más cerca, sintamos que el colegio, el JMC, todos somos parte de él, que nos sintamos con la libertad de expresarnos, de comunicarnos. Ese es como un poco el objetivo principal que tenemos esta semana, que estamos en la semana de redes y tecnologías, pero en general, porque independientemente de que vuelva después la cuarentena, poder seguir estableciendo esto
estos espacios de co-construcción en donde lo que más esperamos nosotros de ustedes es que nos digan, nos hagan un feedback, cualquier cosa, que están bien, que les tinca, que podríamos mejorar o distintas cosas. Entonces, eso. Mm. Claro, la idea es eso, porque generar participación, todo lo que nosotros podamos hacer, todas las innovaciones que podamos hacer, los malabares incluso que pudimos hacer, están pensados por y para los estudiantes. Y en ese sentido también, para que no sintamos esta sensación de hablarle a una pared vacía, la que te comentaba, también requiere la participación de ustedes, pues, chiquillos, de los estudiantes. Em, y ahí también, obviamente, nosotros podemos saber en qué estamos haciendo bien, en qué estamos fallando, y también por y para los estudiantes podemos mejorar aún más. La idea es que esta lógica de que el profe sabe todo y el estudiante sabe nada, hace rato ya que quedó en el pasado. Eh, Cuando nosotros hacemos clases, siempre estamos aprendiendo de los chiquillos, y al final es eso, pues, comunicar, o sea, ponemos en común el conocimiento y obviamente la emoción y todo lo que venga. Y Como ahí el desafío, perdón, no, sigue, no, dale. y como dijimos anteriormente, y la confianza es fundamental, así que confiar entre nosotros, confiar entre todos los integrantes de la comunidad educativa del JMC, de que nuestro objetivo es lograr aprendizaje de nuestros estudiantes y que nos interesa saber su opinión, una educación más democrática, menos sexista, queremos construir eso. Sabemos que estamos supeditados dentro de un sistema social, pero creo que a partir de estas mismas instancias podemos ir generando diálogo eh, al respecto. Y también, no sé, contarnos tú de las semanas temáticas, en qué módulo estás, quizás ya nos quedan poquitos minutos de transmisión, Sí, como hacer la invitación, algún resumen, idea. sí, bueno, eso, como adelantaba, finalmente, como establecimiento, vamos a cambiar la modalidad. Ya los tutores yo creo que le han comentado a sus cursos, donde, claro, pues vamos a hacer semanas temáticas. En esta semana, como tú presentaste al principio, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con acceso y como comunicación digital, y todo lo que eso complica, o sea, todo lo que eso implica. Próximamente vamos a estar en, por ejemplo, la Semana del Lenguaje, ¿cierto? Con la temática de derechos humanos, si no me equivoco, semana artística con la temática de infancia, la idea, y en ese grupo estoy Ya. involucrado, Ujú. que se podría hablar más profundamente, en el que, bueno, más adelante vamos a ver, la idea es que los chiquillos reflexionan a través de estas redes sociales. Vamos a lanzar cápsulas que aborden el concepto o los conceptos de infancia, que son muchos, y la idea es que ustedes reflexionen y se acuerden cuando eran niños de cómo veían o cómo los veían ustedes los adultos. Y, y en ese sentido también analizar canciones, analizar imágenes, eh, para después luego producir una ilustración. Eso más o menos en resumen lo que va a ser la semana. Y van a Sí, ser todos los cursos, o sea, desde séptimo a segundo medio. Entonces todos van a estar haciendo lo mismo, y la idea es que estemos hablando toda la comunidad educativa de lo mismo. Por, lo, por esa misma razón también es esencial y es crucial la participación de ustedes, pues, chiquillas, de los estudiantes, porque sin ustedes al final quedamos cojos. claro, también hacer hincapié en esa información que tú entregaste, que si bien este modelo pedagógico está pensado entre los estudiantes de séptimo y segundo medio, la invitación y la participación es para toda la comunidad. Si bien Claro, nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio tenemos el foco un poco más dirigido a los de técnico profesional, a las habilidades específicas de su carrera y para los de científico humanista también prepararlos para la prueba de transición. Pero, como decía, la idea es que todos participen, queremos saber la opinión de todos, que hagan las actividades que hemos diseñado. Les puedo adelantar que están todas súper entretenidas, que estamos súper motivados y entusiasmados con las próximas actividades que se vayan generando y que
queremos hacer concursos, queremos premiarlos, queremos comunicarnos con ustedes, así que les pedimos de verdad todo el apoyo que nos puedan dar. Nos quedan casi nada de transmisión. Ujú. Un gusto, un cariño para todos. Síganos, pónganos me gustan, coméntenos, que para eso está. Quedan 12 segundos. Ah, ya. Bueno, eso, mandarle un saludo a todos los espectadores y que, claro, pues motiven, chiquillos, hablen con sus compañeras, compañeros,